¿Qué tal? ¿Cómo están? Les invitamos en los próximos minutos aquí en Telenovelda a que nos acompañen para disfrutar de un programa que, pues, entre otras muchas cosas, lo que seguro que vamos a hacer va a ser aprender. Vamos a hablar de un tema que seguro que ustedes en los últimos tiempos han oído muchísimo, la Agenda Urbana 2030. Ese más o menos es el nombre del programa que a continuación les proponemos. Agenda Urbana Novelda 2030. Y es que nombres como, por ejemplo, Ciudad Amable, sostenible, accesibilidad, resiliente, justa incluso, seguro que lo han oído ustedes en muchísimas ocasiones. Son nombres que tenemos ya integrados en nuestro vocabulario, que podemos saber más o menos lo que significan de forma general, pero no sé yo si sabríamos explicarlo de forma clara, concreta y sencilla. Así que lo que pretendemos en este programa es justo eso, el explicar, el entender qué significa eso de Agenda Urbana Novelda 2030. Y para que nos lo expliquen, pues contamos con un grupo de personas que pues saben muy bien de lo que hablan porque están trabajando en ello. Y se los presento, ya les presento a aquellas personas que me acompañan. Son el alcalde de Novelda, Fran Martínez, es también Verónica Ramírez, la tenemos en nuestra punta, a mi izquierda, Verónica Ramírez, que es directora de investigación y desarrollo del Smart City Cluster. Después también hablaremos de esta palabra. Desde donde impulsan acciones para un desarrollo urbano más sostenible. Aquí a mi izquierda tenemos ya a una conocida de la casa, Laura Soler Azorín, doctora en Filología Hispánica, pero también diputada en las Cortes Valencianas y especialista en proyectos de accesibilidad y miembro de la Comisión de Política Social y Empleo y de la Comisión Especial de Estudios sobre la Discapacidad y Diversidad Funcional. Están viendo ustedes que tengo que leerlo porque estas personas hacen muchas cosas y saben de muchas cosas, por lo tanto, tenemos que conocer sus funciones también. Y Andrea Romero, es la última que me quedaba, a mi derecha, es la secretaria general del Ayuntamiento, aquí en Novelda la vemos, porque la vemos en todos los meses en los plenos, y es especialista también en transparencia y buen gobierno de las administraciones públicas. Como les decía, todos ellos conocen a la perfección el tema que vamos a tratar y lo que pretendemos es que todos empecemos a conocerlo también porque es algo que tiene unas consecuencias generales para la población muy importantes. Vamos a hablar de qué es la Agenda Urbana Novelda 2030, qué es ese documento, porque al final, alcalde, es un documento que no es una ley, pero que sí que nos va a marcar unas ciertas normas para actuar en la población y conseguir lo que queremos. Usted habla mucho de esa Novelda que queremos y del proyecto de ciudad. Explíqueme qué es esa Agenda Urbana Novelda 2030. Exacto. A ver, lo fundamental es que esto no es ninguna imposición ni como algunas veces estamos escuchando, como que parece una conspiración, que nos están encauzando hacia no sé qué. No, esto es bastante más simple y sobre todo más cercano. Es fundamental, ¿no? Siempre hemos dicho en este municipio de Novelda, siempre decimos muchas cosas, pero hay una muy concreto que es que siempre hemos comentado que adolecemos de un plan a largo plazo de crecimiento de la ciudad, que parece como que todo venía a ocurrencias o a salto de mata o a parches, etcétera. Bien, eso todos somos conscientes que siempre lo hemos dicho. ¿Cómo se cambia eso? ¿Cómo se corrige eso? Pues de una manera muy concreta, teniendo un plan de acción a largo plazo. En este caso, el horizonte temporal es el que ha dicho no Europa, sino también las Naciones Unidas, que es el año 2030. Tiene un motivo, ¿no? Pero no vamos a centrarnos en eso, sino al final en la particularidad de Novelda. Y además son una serie de cuestiones y demás que ya se están implantando para todo tipo de subvenciones y todo tipo de acciones. Por tanto, la agenda urbana es ni más ni menos todo ese conjunto de acciones políticas, de diversas mejoras que se hacen en el municipio, tenerlas todas en un mismo plan, de manera que, por una parte, el ciudadano, la ciudadanía, Novelda sepa hacia dónde nos encaminamos y también la parte política, que es la parte ejecutiva, la vaya encuadrando dentro de ese modelo de ciudad, que es otro de los conceptos que se ha hablado mucho
en esta legislatura y que se está desarrollando la tengamos. Ahí ya entran denominaciones ya más complicadas como las has comentado, sostenibilidad, resiliencia o, por ejemplo, Smart City. Smart City, vamos a hablar ahora de ello, pero supongo que lo que estamos diciendo es que es como un plan para llegar a ese 2030 con las cosas hechas que queremos para conseguir la Novelda que queremos, para conseguir una ciudad como queremos, más habitable, más fácil de vivir en ella, más cómoda, más para todos. Correcto. Eso lo vamos a ir explicando poquito a poco, pero una de esas palabrejas es eso de Smart City. Para conocer qué es eso de Smart City, yo me voy a dirigir ahora a Verónica, que yo creo que es la que mejor me lo va a explicar. Smart City, ¿qué significa? ¿Cuáles son los beneficios de una ciudad Smart City cuando consigamos tenerla? ¿Y qué acciones están vinculadas a este concepto de Smart City? Bueno, gracias por contar conmigo. Pues bueno, voy a empezar un poco contando una anécdota para que entendáis que el término Smart City lleva muchos años sonando, pero sigue siendo un gran desconocido, ¿no? Y de alguna manera incluso está perdiendo la esencia, ¿no? que tiene en el fondo. Hay muchas definiciones, cada uno lo acuña. Fue al principio un término que agarró la telecomunicación como un término propio, ¿no? Y bueno, nuestros inicios que se remontan a 2014, cuando yo pegaba a la puerta de una administración pública y decía que iba de Smart City y le sumaba otro palabrejo que es clúster, era como Smart, ¿qué? City, clúster, entonces, ¿con quién te siento? Verá, el primero que pase por el pasillo, con ese te voy a sentar, que frecuentemente era con el área de informática, porque venía acuñado el término Smart City pues por las telecomunicaciones, ¿no? Entonces vamos a cambiar el Smart City por las ciudades inteligentes, que es un término que deberíamos acuñar porque significa lo mismo, pero lo entendemos un poquitín mejor, ¿no? Entonces, ¿qué es una ciudad inteligente? Huyamos de definiciones, y una ciudad inteligente es una ciudad que escucha inteligentemente a su ciudadanía, ¿no? Y que al final lo que pretende es retener su población y atraer nuevos residentes y que al fin y al cabo sus ciudadanos sean felices, ¿no? Para mí eso es ser una ciudad inteligente, pero bueno, eso es una definición muy vaga y muy de andar por casa, ¿no? Pero ¿qué significa eso de la ciudad inteligente? Bueno, la ciudad tiene que escuchar a ese ciudadano y para eso entra en juego la tecnología. La tecnología es la que va a contar qué pasa en la ciudad en cada instante. ¿Para qué? Los gobernantes, que al final lo que tienen que hacer es prestar un buen servicio a su ciudadanía y no tienen que saber de todo este mundo, ni de esos palabrejos, el IoT, la inteligencia artificial, el dato, la sensórica, todas esas palabras que suenan tanto y que al final lamentablemente se usan tanto para contar lo que se está haciendo en la Smart City, con lo fácil que es contar para qué lo estás haciendo, no qué estás usando. Pues al final los equipos de gobierno tienen que tener esa información para poder responder de una forma más ágil a ciudadanos. Vivimos en un mundo de inmediatez, queremos todo una respuesta y además tenemos que aprender de nuestra ciudad, de lo que ha pasado, de nuestro histórico y cómo reaccionar ante ese dato, ¿no? Pues ahí es donde entra la tecnología. La tecnología en una ciudad lo que hace es ver lo que pasa para que esa información llegue al equipo de gobierno de una forma clara y sensata y puedan tomar decisiones. No hay más allá, eso es una ciudad inteligente. Yo decía a una concejala que le tengo muchísimo cariño de Andalucía, le decía, tú imagínate que estás en tu casa y llega tu niño del colegio, ¿no? Y rápidamente le preguntas al niño si tiene la agenda a la mira, si vas al WhatsApp a la madre a ver qué ha pasado, y toda esa información te sientas en la mesa con tu marido o con tu marido y discutes a ver qué decisiones tomamos para mañana, ¿no? Pues es una ciudad inteligente. El equipo de gobierno recibe todos esos datos y gracias a la tecnología, pues tiene mucha más información y luego decide cómo actuar, ¿no? Y esa tecnología, pues viene de alguna manera a cambiar un modelo de gobernanza que ha sido más estático, no porque se quisiera que fuera así, ¿no? Sino porque de alguna manera tomaba datos pues del historial que haya pasado, de la experiencia del equipo de gobierno, datos que al final pues tenían unas fuentes que no son las que proporcionan la tecnología. Y ahora pasamos a un modelo mucho más dinámico, donde al final cualquier dato pues tiene una respuesta inmediata, ¿no? Algo que es muy que todos conocemos son las redes sociales, pues un equipo de gobierno al final
usa de alguna manera esa secuencia, ¿no? En la red social salta un boom, salta una información y rápidamente se mueve, se paraliza todo para responder, ¿no? Pues el equipo de gobierno es igual, salta una alerta, una cámara mide una situación de emergencia, un sensor mide una calidad ambiental que no es la oportuna y el equipo de gobierno puede tomar decisiones. Y eso es una ciudad inteligente, ¿no? Al final una ciudad que dispone de muchos datos para poder reaccionar, ¿no? Pero al final lo que tenemos que pensar es que todo eso es para que la ciudadanía, pues al final viva con una mayor calidad de vida, ¿no? Y donde todo el mundo además, aprovecho mirando a mi compañera, pues tenga las mismas oportunidades dentro de su ciudad, ¿no? Y que al final cualquier persona pueda vivir con una calidad que es la que espera de su ciudad, ¿no? Al final creo que, bueno, que eso es una ciudad inteligente, ¿no? Y al final todos esos artículos que tú decías, ¿no? Pues deben acompañar a ese término SMART y que se acoja con mayor cariño, ¿no? Porque en los últimos meses veo que de hecho se está un poco denostando el término Smart City porque lamentablemente hemos hecho un uso inapropiado, ¿no? Lees muchísimas noticias donde al final lees pues la primera calle con sensores, el primer barrio con cámaras, mensajes que son vagos y que no son cercanos, ¿no? Con lo bonito que es decir el primer barrio seguro, el primer barrio con calidad de vida, todos esos términos que sí que son mucho más cercanos, ¿no? Y al final pues creo que algo que también nos falla a todos es que no sabemos comunicar. Te escuchaba a ti, bueno, te oí y estaba quedándome pasmada, ¿no? Pues eso no ocurre, ¿no? Que también, pues no todos los que trabajamos en este mundo somos buenos comunicadores, ¿no? Y al final, pues también hay que saber contarlo, ¿no? Y son proyectos al final de ciudad, ¿no? Las ciudades han sufrido cambios que ni tienen culpa los equipos de gobierno, ni tenemos culpa la ciudadanía, sino, bueno, se han hecho de otra forma, llegaron las autovías, pues ya no se pasa por las ciudades, el pequeño comercio lo vive, ha llegado el comercio electrónico para quedarse, ¿no? Pero al final hay que volver a repensar, y en eso la agenda urbana es un elemento clave, cómo hacer nuestras ciudades para que vuelvan a tener vida, ¿no? Me da, por ejemplo, mucha pena leer miles de noticias, ¿no? El marketplace de X ciudad ha llegado para luchar con Amazon para vencer. No, el pequeño comercio local no va a vencer su situación porque le pongamos una plataforma de e-commerce. Tenemos que trabajar la ciudad. Tenemos espacio, tiempo y para todos, si sabemos aprovechar bien cada uno nuestro espacio. Exactamente. Verónica, además, yo creo que lo que nos estás queriendo explicar es que Smart City simplemente es el aprovechar todos esos canales que tenemos para conseguir información, aprovecharlos para después tomar nuestras decisiones pues lo más correctas posible, ¿verdad? Has hablado de una ciudad en la que todos los ciudadanos, todas las personas, exactamente, es que la Agenda 2030, y ahora te miro a ti, Laura, la Agenda 2030 también una de sus banderas principales es conseguir ciudades para todo el mundo, que no es que lo queramos, es que es nuestra obligación. Ciudades inclusivas, sostenibles, seguras, nos comentaba también Verónica. Laura Soler, ¿qué es esto de la accesibilidad? ¿Qué es de verdad la accesibilidad? Porque no simplemente es el poner una rampa en un sitio determinado o en una acera para que todas las personas podamos utilizarla. Pues, en primer lugar, muchas gracias. Un placer estar aquí en Novelda. Y a mí me gustaría empezar con algo que se comenta mucho en torno a este término de la Agenda 2030, una ciudad amable. Cuando hablamos de amabilidad, cuando tú te encuentras una persona amable en la calle, es alguien que te sonríe, que te hace un buen gesto y hace que el día sea un poquito más fácil, ¿no? Pues imaginaos eso para cualquier persona con cualquier tipo de dificultad, no solo en accesibilidad, porque todos tenemos ya bastante claro, años nos ha costado, pero todos tenemos bastante claro, si ves una silla de ruedas, que hacen falta rampas. Pero mucho más allá de las rampas, de lo meramente visible, hay que hacer las ciudades para todas las personas, donde puedan estar personas que tienen una discapacidad y los que no lo tienen y convivir. Entonces, en ese sentido tiene que ser una ciudad amable, una ciudad en la que no cueste, que yo venga a visitar aquí a Fran y podamos decidir dónde ir sin necesidad de pensar dónde puedo llegar o no con mi silla, o
que una persona con discapacidad auditiva, una persona sorda, pueda escuchar los plenos por los bucles magnéticos que ha puesto ahora el ayuntamiento. Y una cuestión muy importante, que ahí es donde creo que se entiende el concepto de inclusivo, que va más allá de accesible, en concreto para las personas con discapacidad, que es la nueva manera en que se están diseñando los parques para los niños. Los niños son el futuro y no es posible, como cuando yo era pequeña, que no podía jugar en un parque con el resto de niños y niñas de mi edad, porque yo no podía fácilmente tirarme al suelo, me podía hacer daño. Ahora ya hay diseñados unos parques para que toda la infancia juegue junta y para que ningún niño ni ninguna niña sienta que está aparte y Qué convivan. importante eso, Laura. No simplemente el hacer ciudades o parques, como estás comentando, para las personas que tienen dificultades, sino absolutamente para todos, en el que tenga dificultad y el que no la tenga puedan estar juntos jugando y jugar juntos, ¿verdad? Claro. Eso es lo que se quiere llegar a conseguir. Claro, ese es el concepto de una ciudad inclusiva y es el concepto por el que hay que pelear y están trabajando aquí en Novelda Agenda 2030. Es un concepto para que las ciudades sean para todas las personas en cualquier situación y siempre se pueda convivir y haya puntos de encuentro. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, hay que hacer el concepto de recorrido. Es decir, no vale hacer una zona accesible, y hablo mucho de accesibilidad no porque no hayan otros temas, sino porque es un concepto que la gente entiende. Si yo hago un barrio muy accesible, pero no desde un punto concreto, no sirve de nada porque la gente no puede llegar a ese punto. Entonces hay que hacer siempre un concepto de recorrido básico desde los barrios hasta los mercados, hasta el ayuntamiento, hasta los cementerios, hasta puntos estratégicos de la ciudad, para que la gente sepa desde dónde hasta dónde puede ir y ir mejorando, ampliando, hasta que obviamente sea mucho más generalizado, que en eso me consta que están trabajando y estoy muy orgullosa de eso, pero de verdad que hay que trabajar siempre pensando en todas las personas y en el confort y el bienestar, porque una ciudad, más allá de que tenga que tener un espacio para peatones y un espacio para los coches, tiene que ser un espacio de bienestar, donde la gente se sienta cómoda, a gusto y pueda vivir en plenitud en el espacio urbano. Pensamos que las rampas son solo para aquellas personas que van con silla de ruedas. Yo no voy con silla de ruedas, pero me vienen de bien. Impresionante. Cuando voy al mercado, cuando voy a hacer una compra, cuando llevo mi carro de la compra, me vienen estupendamente. Así que, por supuesto que son para todos, que la accesibilidad es para todos, y la accesibilidad, además de ser para todos, es para todo. Para todos y para todo, porque la accesibilidad tiene que estar presente en absolutamente todos los espacios y todas las temáticas. Y de eso nos va a hablar ahora la secretaria de nuestro ayuntamiento, porque, Andrea, esa accesibilidad también tiene que llegar, también tiene que ser accesible la comunicación del ayuntamiento con el ciudadano y del ciudadano con el ayuntamiento. Ahora tenemos muchas facilidades, entre comillas, o rapidez o comodidad de poder comunicarnos con el ayuntamiento, ya no simplemente yendo allí, sino también a través de internet, de nuestro ordenador. Cada vez se está implantando más, pero también qué complicado es a veces para el ciudadano el entender dónde tenemos que clicar y a qué tecla le tenemos que dar, o qué tenemos que buscar y qué nos están pidiendo. Eso también es accesibilidad, y eso también lo trata la Agenda Urbana Novelda 2030, esas acciones que se tienen que hacer para facilitar al ciudadano ese acceso al ayuntamiento, ¿verdad? Así es, Ruth. Efectivamente, la accesibilidad es una característica que debe reunir no solo los espacios, sino también los productos y los servicios, para permitir que todas las personas puedan acceder a ellos, puedan comprenderlos, puedan utilizarlos y disfrutarlos con independencia de su condición. Entonces, ¿qué sucede? Por lo que estabas comentando, que el nuevo modelo de administrar, la administración electrónica, ha aumentado sensiblemente los factores de exclusión a los trámites administrativos, porque si bien es cierto que la idea o la finalidad de la administración electrónica, que no es más que el uso de las tecnologías de la información y de las comunicaciones en el modelo tradicional de administrar,
se dirige a agilizar y a facilitar las relaciones entre la administración y la ciudadanía, la realidad de la exclusión tecnológica existe, es decir, la brecha digital todos la conocemos, generalmente en personas más mayores o de rentas más bajas, porque tenemos que ser conscientes de que no todas las personas disponen de medios electrónicos. Entonces, ¿cuál es el papel que juega el ayuntamiento en este contexto? El ayuntamiento es la administración más próxima a la ciudadanía y tiene la obligación de asistir a las personas en el uso de medios electrónicos, de explicarle cómo debe de acceder a nuestra sede, qué modelo de instancia debe elegir, incluso tiene derecho a venir al ayuntamiento y a que nosotros le expidamos un certificado digital, le ayudemos a instalarlo en alguno de sus dispositivos y, en última instancia, para personas que ni siquiera disponen de dispositivos, poder hacer los trámites por un funcionario en su nombre, siempre que la autorice. Eso es así, la ley nos obliga a actuar de esta manera. Entonces, desde el Ayuntamiento de Novelda, como administración incluyente, lo que estamos tratando es de adoptar una serie de medidas que permitan una real y efectiva asistencia a la ciudadanía. Entre otras, está, por ejemplo, el haber establecido el sistema de cita previa. El sistema de cita previa permite a la persona saber cuándo, a qué hora va a ser atendida. ¿Para qué? Pues para evitar tener que venir en días distintos, a distintas horas, hacer una cola muy larga y que finalmente no pueda ser atendida. Entonces se garantiza el saber el momento en el que va a ser atendida. Eso también permite que el personal al servicio del ayuntamiento sepamos qué persona va a venir para poder organizarnos, para poder planificar el trabajo, incluso facilita nuestra proactividad. ¿Qué es la proactividad? La proactividad es cuando tú ofreces a la persona servicios o productos sin necesidad de esperar a que te lo pida. Porque si yo sé que hoy a las 2 de la tarde va a venir una persona a solicitar la expedición del certificado digital, bueno, pues ya que está, puedo recordarle que vamos a celebrar unas jornadas culturales que le pueden interesar, o unas actividades para la infancia si sé que esa persona tiene hijos o hijas en el parque, o recordarle que ya está abierto el periodo de matrícula de la escuela infantil o de los conservatorios, ir más allá, poder dar un paso más allá sin esperar a que la persona te lo pida. El preocuparnos un poco también de los intereses de esa persona, como decía Laura, una ciudad amable, una persona amable, un servicio amable. Exacto. El recibir a la persona como lo que es, una persona a la que servimos. Porque los empleados públicos al final estamos al servicio y los poderes públicos al servicio de la ciudadanía. Entonces esta medida me parece muy interesante porque tanto hacia afuera reduce cargas a la ciudadanía, porque ya sabe qué día y a qué hora tiene que ir, como hacia adentro nos permite planificarnos, organizarnos y ser más eficientes, ser más proactivos, ser más ágiles. Esa es una de las cosas que hemos implantado y que creo que es muy interesante. Pero además estamos adoptando otras medidas, como por ejemplo el uso de un lenguaje sencillo, simplificar el lenguaje administrativo. Esto es importante porque al final nos dirigimos a la ciudadanía y la ciudadanía tiene derecho a entender qué le estamos diciendo y también tiene derecho a dirigirse a nosotros con un lenguaje sencillo, con un lenguaje fácil. Entonces, estamos trabajándolo desde los distintos departamentos y a la hora de emitir un informe, de elaborar una propuesta de resolución, y nos cuesta, no es sencillo, porque estamos acostumbrados a utilizar un lenguaje pues, más reducido, más acotado, que no todo el mundo conoce y estamos trabajando en utilizar ese lenguaje más accesible, más sencillo, más que cualquier persona lo pueda entender. Y todas estas acciones son las que recoge esa Agenda Urbana Novelda 2030. Recoge esas carencias, esas acciones que se tienen que llevar a cabo, las marca en un documento, las apunta y después se ponen en marcha por parte por parte del equipo de gobierno. Eso es lo que significa la Agenda Urbana Novelda 2030. El coger lo que nos está diciendo Andrea, lo que nos ha dicho Verónica, lo que nos ha dicho Laura, apuntar qué es lo que queremos conseguir, cómo se tiene que hacer para conseguirlo
y llevarlo a cabo para que sea una realidad, ¿verdad? Exacto, así es, así es. No es más que utilizar esa técnica de la planificación, que el ayuntamiento deje de ir a salto de mata o ir apagando fuegos para organizar y planificar sus actuaciones, tener una visión de ciudad, la ciudad que queremos, la Novelda que queremos, qué necesitamos para conseguirlo y planificar, ordenar cronológicamente las actuaciones e ir evaluando periódicamente si estamos cumpliendo, si no estamos cumpliendo. Exactamente, y no ir apagando fuegos porque al final es que siempre queda alguna brasa. Eso es así. Eso es así. Eso es la Agenda Urbana Novelda 2030. Alcalde, a ver si yo no me equivoco y poniendo una comparativa podemos entenderlo. Es como si fuera cuando vamos a construir una casa que tenemos que hacer el proyecto que el arquitecto tiene que hacer y que tiene que tener en cuenta desde el fontanero hasta el electricista, hasta el que pone el suelo, hasta dónde van a tener que ir los enchufes, porque después ahí va a ir el mueble de la tele. Eso es lo que estamos haciendo, pero para en vez de construir una casa, construir una ciudad con ese modelo de ciudad que queremos, que al final, cuando la tengamos toda construida, que eso se va construyendo poco a poco, una ciudad no deja de construirse, vamos a conseguir tener esa ciudad amable, inclusiva, sostenible. Sostenible quiere decir pues que no podemos estar gastando aquí a la virulé ¿no? Que tiene que ser un toma y daca, cosas que no gasten mucho o que repercutan después en ingresos. Todos sabemos lo que es sostenible. ¿Es eso en lo que se está trabajando en esa Agenda Urbana Novelda 2030? Sí, así es. Y cosas, pillando el símil de la casa, hasta el tipo de suelo. Claro, porque no puedes montar una casa de 2 pisos cuando no te da con uno ya tener bastante. Es proyectar a futuro el crecimiento de nuestra localidad, teniendo en cuenta toda la información y teniendo en cuenta al final también nuestro ADN. Porque no solo se está viendo, ¿no? Cómo se está modernizando, por fin Novelda está dando un paso hacia adelante. Pero, como digo, sin olvidar nuestra esencia. Todo el tema de patrimonio. Esa es otra cuestión fundamental, es decir, no todo es modernidad, sino también proteger lo que hemos sido y conociendo lo que hemos sido, protegiéndolo, continuar hacia adelante, porque al final, que no se nos olvide que Novelda patrimonialmente tiene una característica fundamental que no la tienen muchos municipios de alrededor. Lo que pasa que nunca se ha hecho una apuesta en fuerte sobre ello, nunca... o se ha hecho de manera tibia y ahora ya se están dando pasos, teniendo, cuando estaba explicando qué es la agenda, me viene, porque al final es lo que ocurre, ¿no? Y aquí, aunque haga un poco, tire piedras contra mi tejado, ¿no? Estaba diciendo lo que viene siendo en el argot empresarial y demás, es un DAFO. Lo que pasa que ahora, para un lenguaje más cercano, un DAFO es al final es un diagnóstico de debilidades, fortalezas, oportunidades, etcétera. Hecho de otra manera y hecho para toda la gente. Y como decía, desde patrimonialmente, ya no solo se trata... A mí me viene, por ejemplo, el Castillo de la Mola. El Castillo, ¿cuánto tiempo lo tenemos ahí? Se hizo una actuación hace años y ahí está, una actuación que además no salió muy bien por cuestiones distintas. Claro, ¿qué ocurre? No ha habido un mantenimiento, no ha habido un plan de actuación, no ha habido un plan director que se incluya dentro de ese gran plan de acción dentro del municipio y ahora nos vemos con el castillo está como está y necesita una inyección muy importante de dinero. Claro, ¿eso a cargo de quién entra? De los ciudadanos. ¿Cómo se consigue ese dinero? Por tanto, el cambio de concepto es sostenibilidad, que toda la inversión a largo plazo cuando se tenga que hacer alguna actuación, eso se rentabilice. Es decir, que no tengamos siempre que recurrir a vía impuesto, vía tasa, vía demás, que lo vuelva a pagar una vez más el ciudadano de su bolsillo. Por tanto, es fundamental tener todas esas herramientas y sobre todo tener esos programas de actuación. Ahora, afortunadamente, a raíz de los planes de los Next Gen, otro nombre anglosajón que nos han colado, que al final son subvenciones a nivel europeo que se están dando para todo este tipo de acciones y sobre todo encaminadas a que cambiemos definitivamente la mentalidad. Esto no es que viene papá o mamá a Europa, te da 15 millones de euros y ya está. Y luego dentro de 10 años te toca pedir otros 15 porque se te cae otra vez el edificio. No,
sino que te dan los 15 millones de euros o los X millones de euros para que hagas un proyecto en condiciones y sea sostenible en el tiempo y no tengas, el propio municipio pueda mantener en base a las cuestiones que se han incluido en el proyecto, bien sea eléctricamente. Exacto, digo, lo estoy escuchando y me está viniendo energías renovables, energías renovables, energías renovables. ¿Por qué? Porque además, si construimos una ciudad, como estamos diciendo, si vamos encaminados hacia eso, pero no tenemos en cuenta que no podemos cargarnos lo que nos rodea y lo que ya tenemos, pues seríamos unos habitantes muy poco inteligentes de esa ciudad inteligente, ¿verdad, Verónica?, que estamos intentando conseguir, ¿verdad? Así es. Es mirar un poco más allá. Como digo, no vale de nada crear una mega infraestructura o un mega pabellón de, vamos, una capacidad tremenda y que luego el mantenimiento de ese pabellón se coma todo el presupuesto. Eso en este municipio, lamentablemente, sabemos de lo que estamos hablando. Por tanto, que toda actuación que se haga, sepamos que se va a poder mantener en el tiempo y que el municipio lo puede albergar y lo puede mantener sin tener que recurrir al ciudadano. Y al final, la amabilidad que no sea solo en las acciones de, como ha explicado Laura, sino atención, sino también que entre todos construyamos ese modelo y esas actuaciones. Es fundamental, como digo, es repensar cómo queremos estar dentro de 10 años, de 15, y en base a eso, conociendo los errores del pasado, sabiendo cómo hacer las nuevas políticas que ya se están implementando. De todo lo que estamos hablando aquí tiene mucho que ver esa otra palabra o esas otras siglas que utilizamos muchísimo últimamente, que son ODS o Objetivos de Desarrollo Sostenible. La sostenibilidad que estaba comentando el alcalde, la accesibilidad que nos comentaba Laura, la inteligencia y las nuevas tecnologías que nos comentaba Verónica, la transparencia de la que nos hablaba Andrea. Esos objetivos de desarrollo sostenible son más o menos una agenda urbana Novelda 2030, pero a lo grande en Naciones Unidas. Tienen mucho que ver y además son los mismos conceptos, ¿verdad? Por eso nuestra agenda urbana Novelda 2030, por eso ese documento que estamos creando, esas normas que nos estamos creando para regir nuestra gestión y nuestro desarrollo a largo plazo tienen tanto que ver y están tan apoyadas en los objetivos de desarrollo sostenible. Yo creo que hemos hecho una exposición más o menos de las pinceladas más importantes que trata esa Agenda Urbana Novelda 2030, pero para profundizar un poquito más, yo le quisiera preguntar, por ejemplo, a Laura. Comentabas, Laura, en un principio que afortunadamente nos ha costado mucho, afortunadamente todos ya sabemos más o menos lo que significa accesibilidad, esas rampas, tal, pero ¿qué hace falta de verdad para la población de Novelda, para que la población de Novelda sea accesible? Que podamos decir con la boca llena, no, yo vivo en una ciudad accesible. A ver, a mí en eso, cuando me preguntan eso, siempre me gusta, como buena filóloga, citar a Galeano, ¿no? Que dice que ¿dónde está la utopía? Me acerco y la utopía se aleja 2 pasos más allá. Me acerco 2 pasos y la utopía se aleja un poco más. Entonces, ¿para qué sirve la utopía? La utopía sirve para eso, sirve para caminar, en mi caso sirve para rodar. Obviamente cada vez somos más porque está más interiorizado y se hacen más cosas, pero siempre se va a seguir avanzando y se va a tener que seguir implementando nuevas bases de la accesibilidad. ¿Qué quiero decir con esto? Con las ciudades inteligentes, que me ha gustado mucho eso, tenemos un nuevo reto en accesibilidad y hay que empezar a trabajar ya en eso si no queremos que después nos quedemos detrás. Es decir, hay que seguir avanzando en lo que ya conocemos porque siempre se generan instalaciones nuevas, se generan nuevos servicios. También es importante ahí tener en cuenta pues, lo que comentaba Andrea, en el servicio a la persona, o sea, el colectivo más vulnerables son los que tienen más difícil el acceso a la cuestión administrativa en los ayuntamientos. Entonces hace falta un papel proactivo también
Los funcionarios sé que tienen muchísimo trabajo, entonces pedirles más cuesta, pero es necesario un poco ese papel de cercanía para que la gente no sienta tan lejano, al igual que el lenguaje, eso. Así que, bueno, pues lo que se pueda, pero siempre teniendo en cuenta que lo que viene hay que adelantarse y que hay que cambiar el concepto, hay que pensar en todo tipo de personas. Es decir, que cualquier persona pueda tener acceso a todos los servicios de una ciudad, a todas las instalaciones y además que pueda compartir. Creo que la gran diferencia, y por eso Ciudad Amable, es que pueda compartirlo en igualdad con el resto, que no haya un espacio para esas personas, sino que en todas las situaciones se pueda compartir. Y ese es el gran reto, que ya digo, suena utopía, pero estamos trabajando en ello y al final se logra. Eso es lo que creo que sería la clave, lo que me gustaría dejar aquí. Y espero que no se quede en 2030, que siga. Está bien como primer objetivo, pero después habrá que seguir. Lo hemos dicho, una ciudad no acaba nunca de construirse. No debería acabar nunca de construirse, mal iríamos. Verónica, hablabas de esa cantidad de datos que ahora a través de las nuevas tecnologías podemos puede tener un equipo de gobierno, un ayuntamiento, aquellos que son los que tienen la capacidad de después llevar a cabo las acciones para estar más acertados en sus decisiones. Pero también todo tiene que tener un orden, como decía el alcalde, tiene que tener un plan, una lógica. No podemos coger todos los datos que tenemos a nuestro alcance. Quiero que me haga un poquito una valoración final, una reflexión final de esa ciudad inteligente que queremos conseguir para Novelda. Bueno, pues estaba escuchando al alcalde, ¿no? Y decía, ha sacado ahí muchos activos que tiene Novelda, ¿no? Hablaba de su patrimonio, hablaba de cómo luego tienes que tener los recursos, ¿no? Y acercándonos un poco al símil de la casa, ¿no? Es muy importante en esa ciudad inteligente, ¿no? Pues que sus gestores públicos sean inteligentes, ¿no? Eso es una frase que le copia al presidente del clúster, que ha estado 8 años con nosotros, ¿no? Que decía que necesitamos gestores que sean inteligentes, ¿no? Y que sepan, como bien decía el alcalde de Novelda, que sepan cuáles son sus capacidades en recursos humanos y en recursos económicos, ¿no? Para no hacer Frankenstein, ¿no? Para no construir una ciudad que al final no tenga importancia. El dato, cualquier dato es de valor para un equipo de gobierno, ¿no? Pero es verdad que los datos que se miren son datos desordenados, datos que a cualquier persona no le aportan nada, ¿no? Y hay que tener herramientas que permitan interpretar ese dato y que cualquier persona ante ese dato pueda tomar una decisión. Y no solo ya hablamos del equipo de gobierno, sino que una ciudad inteligente debe poner esos datos al servicio de la ciudadanía. ¿Y para qué? ¿Para qué? Pues por una ciudad inteligente debe generar también un emprendimiento y una actividad industrial en su entorno, ¿no? Claro, hay muchísimos sitios, aunque no lo pensemos, a los que el ayuntamiento no llega, ¿verdad, alcalde? No es Dios con una varita mágica, ¿verdad? Aunque muchos nos pensemos que sí, y todos vayamos a pedirle y a buscar soluciones en su persona, pero no lo es, el ayuntamiento no lo es. Entonces, ese dato, que se habla también de otros palabrejo, que es portal de datos abiertos, ese dato va a permitir que cualquier ciudadano entienda qué está pasando, pero también lo que es importante es que cualquier persona pueda emprender una actividad porque sepa cuáles son las necesidades de su ciudad, ¿no? Y al final es muy importante también, yo creo que yo represento a un clúster, que es un clúster que al final pues detrás tiene 200 y pico empresas, la mayoría pymes de España, y las pymes tienen que jugar un papel clave en el desarrollo de las ciudades, pero no ese papel que ha tenido hasta el momento de un mero proveedor. Ese no es el papel que debe jugar una empresa en la ciudad, tiene que ser un colaborador y tiene que entrar a jugar parte de ese modelo de ciudad, no solo como presto un servicio y me voy, porque además, como bien decía el alcalde, pues toda esa tecnología luego tiene un mantenimiento y un soporte y una formación, o sea, no es me gasto y tienes que seguir luego invirtiendo. Entonces, la PYME tiene ahora una oportunidad, gracias a esos fondos Next, ¿no? De la próxima generación, de entrar a jugar un papel clave en la ciudad y de convertirse en una pieza clave para ese desarrollo, ¿no? Entonces, para mí también es muy importante ese papel de la cooperación
público-privada, más allá de una prestación de un servicio, ¿no? Sino más bien escucharnos todos y seguir construyendo esa ciudad, que no es otra forma que revitalizar y volver y poner en valor algo que tiene la tecnología también y que ha venido para apoyar, es que poner en valor todos los activos y todos los recursos que tiene un municipio, ¿no? Y yo creo que cuando nosotros nos sentamos con una ciudad, lo que le decimos es: mírate al espejo y di qué ciudad quieres ser, ¿no? Y no mires a otra ciudad, porque cada ciudad tiene una realidad distinta. Y no, yo algunas veces me siento con ciudades, es verdad que nosotros estamos en Málaga, nacimos en Málaga, pero trabajamos por todo el territorio y aprendimos mucho de Málaga. Pero otro día decía una ciudad, es que si tú quieres ser Málaga, no vas a ser tu ciudad. Entonces, al final, ¿tú qué quieres ser? Tú tienes que tener tu identidad, ¿no? No puede ser... Lo que ha hecho una ciudad te sirve para conocer, son casos de uso, experiencia, pero no puedes copiar, no puedes... Y ahí en la tecnología, lamentablemente, compramos lo que ha puesto otra ciudad y luego a lo mejor pues se queda con una tecnología que no tiene utilidad. Entonces es importante lo que decía, saber qué recursos tengo, saber qué quiero medir, no todos tenemos que medir lo mismo porque cada uno tiene unas prioridades como ciudad, y después a esas empresas decirle cómo yo quiero que me dé ese dato para que yo lo entienda y que yo tome decisiones, y sobre todo es el papel de la pyme que tanto aporta y que tanto tenemos que impulsar en nuestro territorio. Estamos hablando mucho de lo que tenemos que hacer, lo que tenemos que entender, las acciones que se deben tomar, las decisiones que se deben tomar, pero no las tenemos que tomar solos. No deberíamos tomarlas solos, Andrea. Me refiero a Andrea y me refiero al alcalde. La participación ciudadana en esto no es que sea importante, es que si no, no existe nada. ¿Verdad, Andrea? Efectivamente. La ciudadanía debe de participar en todas las acciones que emprenda o pretenda emprender el ayuntamiento. Desde el Ayuntamiento de Novelda lo que sí que hemos hecho ha sido apostar por la participación ciudadana, pero real y efectiva. Es decir, y hemos adoptado actuaciones y medidas para ello. Por ejemplo, a la hora de elaborar ordenanzas o reglamentos, es decir, normativa municipal, antes de redactar el borrador de la norma, estamos realizando consultas públicas para que la ciudadanía nos pueda aportar ideas. Vamos a regular el uso de los patinetes eléctricos. Lo sometemos a una consulta popular previamente a la elaboración del borrador para que las personas puedan participar de la elaboración de las normas que luego les van a afectar. Esa es una iniciativa que hemos emprendido, y además también los procesos participativos, es decir, antes de realizar una inversión lo sometemos a un proceso participativo para que la ciudadanía nos diga vamos por aquí o vamos para allá o por allá, invertimos en esto o invertimos en esto otro, o vamos a realizar estas obras de remodelación, ¿tenéis alguna idea? ¿Tenéis alguna preferencia? Así es como la gente recupera la ilusión en esas instituciones públicas y en su funcionamiento, y participa cuando realmente observa que se tiene en cuenta. Claro. Claro, y además en este proceso de elaboración, alcalde, de este documento de la Agenda Urbana Novelda 2030, también existe ese proceso participativo, porque es importante de todo lo que estamos hablando, ya no solo que la gente lo conozca, sino que sea partícipe de ello, apunte sus sugerencias y cómo cree que sería mejor llevar a cabo esto o lo otro, o lo que es necesario para nuestra ciudad. Sí, así es. Al final no se trata de que la decisión recaiga toda sobre el alcalde o sobre el equipo de gobierno, sino la ciudad la diseñamos todos. Y la Novelda vivimos en ella todos. Y primero se segmentaron mucho en talleres en base, por ejemplo, el de sectores económicos se convocó a asociaciones empresariales, a colectivos, etcétera. Deportes se convocaron a las asociaciones deportivas, y de cada pequeña reunión o de cada reunión se sacaban los aportes que nos transmitía la propia ciudadanía a través de sus representantes de colectivos, y se llevaban luego a una gran reunión, que es lo que se está haciendo ahora. Ahora se está haciendo mediante talleres en los que cada propio, digamos, consejo ha elegido su representante, y esos, a su vez, ahora es lo que se está diseñando o están aportando también para implementar más. Por tanto, esto es lo que he dicho al principio, ¿no? Que esto al final no es una ensoñación
o es algo que puede decidir el político de turno, sino realmente si esto queremos que perdure en el tiempo y que al final la Novelda que queremos sea realmente la Novelda que todos decidamos, para eso se tiene que hacer esa participación y que al final también, a veces participación por decir participación, Sí, queda muy bonito, queda muy bonito, pero también hay veces en las que la ciudadanía se tiene que implicar. Y eso es la otra cara de la moneda y en eso es lo que está. Evidentemente, no se trata de estar haciendo reuniones todas las semanas, etcétera, etcétera, porque podemos caer en una letanía y decir, oye, para eso está el concejal, para eso se presentan Pero sí, puntualmente y sobre todo en acciones más generales y acciones a futuro, pues integrar a todos y que al final esto no sea el plan estratégico del gobierno socialista del 2019-2022, sino que sea todo. Claro, porque además tendríamos un problema también si esto es así, porque no nos engañemos, usted está aquí hoy, mañana no sabemos quién se va a sentar aquí o si se va a sentar alguien. Entonces, y estas cosas no se pueden conseguir de un día para otro, porque estamos hablando de planes a largo plazo, a medio plazo como poco, que se tienen que trabajar, estamos diciendo, pensando en absolutamente todos los campos y todas las personas. Entonces, es una cosa que todos tenemos que estar a una, y que tenemos que tener clara para que no se quede en una ensoñación, como venimos diciendo. Yo les invito a que, si quieren, ustedes preguntar a alguno de sus compañeros alguna cosa, apuntar algún tema de todo lo que estamos hablando aquí, porque al final este programa tiene un objetivo muy claro y es que todos entendamos de qué estamos hablando cuando hablamos de Agenda Urbana Novelda 2030. Así que de verdad les invito que si en algún momento creen que pueden apuntar alguna cosa, lo hagan. Sí, Laura. Pues a mí me gustaría apuntar que lo importante aquí es tener la mentalidad puesta en el presente, pero con visión de futuro. Creo que aquí, afortunadamente, para la gente de Novelda lo tiene muy claro y para eso hay que pensar, como os decía, en todos los modelos de personas todo el tiempo, desde cada pequeña acción que se hace. Es decir, cuando pensemos en Agenda 2030 y en modelo de ciudad, suena muy rimbombante, pero hay que pensar en cada detalle, desde cada banco que se planifica hasta cada farola que ponemos en una calle, ¿no? Quiero decir, en absolutamente todos los detalles para lograr que todas las personas se sientan cómodas y sientan que es una ciudad amable y con perspectiva de futuro, porque lo que hagamos hoy servirá para lo que consigamos en el futuro de una ciudad para todas las personas. Y es muy importante cada pequeña acción, ¿no? De pequeñas acciones se da luego el gran paso, aunque a mí me cueste, pero de verdad que gracias y alcalde por tener tan clara esa visión, creo que es importante. Claro, tenemos que tener en cuenta que todo tiene que conjuntar, ¿eh? Es igual que cuando nos vamos a vestir, no nos podemos poner esto o lo otro, ahí sí que lo pensamos, ¿verdad? Pues también si ponemos un banco, si ponemos un tal, pues que además de sentarnos bien para tener esa identidad, que no a todos nos sienta bien lo mismo, pues que además de pegar con nuestra ciudad, que pegue lo que llevamos, que pueda ser acorde a nuestras necesidades, ¿verdad? A mí me gustaría, sí, Verónica, un poco perdón. siguiendo pues el comentario de Laura, contar también, ¿no?, la responsabilidad que tiene ahí, Ciudadanos, el equipo de gobierno, pero las empresas. Me pasó como clúster de ciudades inteligentes una anécdota que hizo, bueno, cambiar mi imagen de lo que estábamos haciendo, y empecé a trabajar mucho con la Fundación 11 desde mi entidad, ¿no? Y es porque tuvimos una reunión casual por un proyecto y nos comentaron que había un congreso y yo me volví loca mandándole propuestas de ponencias de la tecnología hace ya unos 5 años, ¿no? Y me contestaron muy cariñosamente y amablemente que todo era muy tecnológico, pero que nada era inclusivo. Y en ese momento, recuerdo además que lo dije literalmente, digo, oye, estamos haciendo ciudades tontas, porque si no estamos pensando en que tenemos que hacer ciudades para todos, ¿qué estamos diciendo de ciudades inteligentes, no? Entonces en ese momento empezamos un camino con la Fundación 11 de enseñar a las empresas que cuando desarrollen sus productos y sus servicios
tienen que tener en cuenta que sean para todos y que en sus ciclos de ingenieros, de desarrollo, de I+D, tiene que haber personas que sepan cómo incorporar esa accesibilidad en todo lo que ellos hacen, ¿no? Que al final si ella va a un museo pueda disfrutar de todo ese museo, al igual que yo o al igual que cualquier otra persona, ¿no? Entonces ahí también creo que si al ayuntamiento le llegan soluciones que ya son inclusivas, va a ser todo mucho más sencillo, porque ya nos queda muchísimo por recorrer, porque yo puedo decir que el porcentaje de empresas que tienen en su ADN esa necesidad es todavía muy, muy pequeño, pero tenemos que hacer mucho ruido y al final todo esto es cuestión de que entre todos pues hagamos saber la necesidad, ¿no? Que al final cuando la vivimos en nuestras carnes, cuando nos damos cuenta de cuán difícil es que todo el mundo pueda acceder, ¿no? Entonces quería contar un poco la situación y llevarla a la parte de la empresa, que como con ellos me rozo en el día a día, creo que tienen su responsabilidad y tienen que abordar esa inclusividad. Hablaba, alcalde, del patrimonio, de nuestro patrimonio. Es uno aunque no nos lo creamos, porque nos pasa, ¿no? Que lo que tenemos en nuestro día a día, lo que es nuestro, lo que tenemos delante de nuestros ojos, hay veces que no nos damos cuenta del valor que tiene o que estamos tan acostumbrados a verlo que nos pasa desapercibido, ¿verdad? Pero Novelda tiene un patrimonio impresionante. Y estamos hablando de modernidad, estamos hablando de nuevas tecnologías, estamos hablando de avanzar, que si de Next Generation, que si de Smart City, que de palabras de estas, como decíamos antes, que suenan tan bien, pero que tampoco sabemos muy bien lo que son. Ahora ya sabemos mucho más de lo que sabíamos, pero eso es que no es difícil tampoco combinarlo. Una ciudad moderna no tiene por qué ser una ciudad sin su historia. Exacto, por eso decía de que esto evidentemente tiene que mantener la esencia. Aquí, ahí sí que ejerzo como noveldero, esa noveldería, ese novelderismo, y evidentemente toda la modernidad no significa que ahora, bueno, pues como esto se hizo hace 100 años, pues fuera. No, el ejemplo muy claro, por lo que comentabas, nunca hemos apreciado porque lo tenemos ahí. El ejemplo más claro lo tenemos... vamos, es que lo tenemos, creo que en breve es el Día Mundial del Modernismo. Lo tenemos ahí en el modernismo. Lo hemos tenido siempre delante de nuestros ojos y nunca le hemos dado el suficiente valor porque, bueno, como es nuestro, ahí está. La Casa de la Pichocha, sí, el santuario, eso en Anema casamos, ya está. Pero, claro, cuando esa singularidad empiezas a explotarla y a ponerla en valor, ocurre lo que está pasando, y porque hemos tenido la pandemia mediante, si no, te digo yo que el cambio no habría sido más brutal. Ocurre eso que está pasando, que de momento nos convertimos en un referente. Un referente no ya por lo moderno, sino también por nuestra esencia y por poner en valor nuestros valores y nuestra novelda como la novelda que siempre hemos tenido. Por eso hay que conjugar, ¿no?, en el equilibrio y que todas las acciones estén encaminadas dentro de, no, que todo cuadre, ¿no? Por ejemplo, me viene a la mente la última, y lamento por ir a una acción en concreto, pero es que en este caso nos ha venido. Por ejemplo, este inmueble que hemos tirado y que se va a convertir en una placeta con evidentes reminiscencias modernistas, porque al final está en pleno casco histórico, está en pleno casco antiguo. Al lado del Casal Fester. Claro, está ahí en un cruce. Entre la calle Mayor. Claro, en un cruce que te está pidiendo. No, vamos a hacer un parque al uso. No, se trata de cuidar, aplicando esos símbolos y esa modernidad, eficiencia, etcétera, etcétera, accesibilidad, inclusión y demás, perspectiva de género, pero transmitiendo al mismo tiempo nuestra esencia como municipio, lo que somos los novelderos, lo que somos las novelderas. Por tanto, es ampliar las vistas, ampliar las miras y por fin tener una estrategia política, una estrategia, no ya política, aunque sí, al final política es todo, pero por no usar esa palabra, sino al final tener una estrategia de acción encaminada, con independencia del color que haya, que eso muchas veces siempre hemos dicho, ostras, es que Astona va bé, pero cambian y como lo ha hecho fulanito, lo paramos. No, a ver si es verdad, ¿eh? Creo que todos sabemos
lo que le ha pasado a Novelda en los, yo no puedo hablar de mucho más, pero sí de los últimos 40 años, de que al final no se llegaba a ningún sitio porque se empezaba, pero no se acababa. Eso se tiene que acabar. Se tiene que acabar. Yo creo que sí, y al final todos estamos teniendo o tomando conciencia de eso, porque al final, yo siempre digo que, bueno, lo comento muchas veces, Novelda no es una Galia que tenga que... Y se están dando muchísimos cambios a nuestro alrededor, y que o de una vez nos alineamos todos y vamos a lo que tenemos que ir, o al final nos van a adelantar por arriba, por abajo, por izquierda, por derecha, y nos vamos a quedar como una ciudad, ya no dormitorio, sino una ciudad residual. Y eso es algo que ya no nos lo podemos permitir, porque el tiempo ya se nos ha agotado. Y ahí me viene también, por ejemplo, por lo que comentabas, de un ayuntamiento no tiene la varita para todo, evidentemente. No es... hay acciones, por ejemplo, en los sectores productivos. Aquí siempre el triunvirato, más luego aparte, que a mí personalmente siempre incluyo al comercio, ¿no? Mármol, especias, uva y el comercio. Siempre hemos dicho que hemos adolecido de esa diversificación. Al final por favor, esos 4 no se pierdan absolutamente para nada, es lo que estamos diciendo, por favor, pero ¿por qué no tener más? Claro, hay que intentar, ante posibles picos, en otra, pues lo estamos viendo, ¿no? Como una guerra en la otra punta de Europa nos afecta a nosotros, eso es la globalización, o como un virus en China nos ha parado a todos, eso es la globalización. Entonces tenemos que tener determinados mecanismos. El ayuntamiento no puede ponerse ahora a crear empresas distintas, eso es imposible. Pero el ayuntamiento no crea empleo. Entre comillas. Entre comillas. Pero sí que tenemos que dejar herramientas, dejar posibles ideas, posibles alternativas para que, como ha dicho Verónica, la acción privada lo vea y dice, ostras, aquí. De eso próximamente veremos varias acciones sobre ello, pero al final el papel de un gestor, el papel de un ayuntamiento tiene que ser crear un clima para que terceras personas, terceros actores de nuestra sociedad puedan desarrollar otras acciones y eso también es lo que conlleva tener un plan como la Agenda Urbana. Pues señores, eso es en lo que se está trabajando. Eso es la Agenda Urbana Novelda 2030, ese documento que se está elaborando, que va a guiar a aquellos que no tienen la varita mágica, pero sí que son los que al final ponen las pautas y llevan a cabo las acciones, ese documento que les va a guiar para llevar a cabo esas acciones, que no es simplemente el estampar la norma o estampar las líneas, sino que después hay que ejecutarlas. Y que para estampar esas líneas, pues decía Verónica que las ciudades tienen que tener también políticos inteligentes. Y políticos inteligentes y personas inteligentes son aquellos que se nutren también de todos los demás y de las ideas de todos los demás. Así que muchas gracias a todos ustedes por estar aquí, por explicarnos un poquito mejor qué es esto de la Agenda Urbana Novelda 2030, qué es esto de la accesibilidad, qué es esto de la sostenibilidad, todas esas cosas. Muchísimas gracias por compartir sus conocimientos y sigan trabajando. Sigan trabajando e intenten que la ciudadanía trabaje con ustedes, o por lo menos los que trabajan con ustedes, escúchenlos. Muchísimas gracias a los 4 y seguiremos trabajando por esa Novelda que todos sabemos, la Novelda que queremos, y creo que coincidimos todos. Así es. Gracias, como siempre, a Cable World por ofrecernos su espacio y poder dirigirnos a la ciudadanía e intentar clarificar qué son todos estos conceptos. Muchas gracias. Gracias.